Pues nada menos que a la persona responsable de una administración pública gigante como es el Cabildo de Tenerife. Rosa Dávila, presidenta, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Tere. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Pues muy feliz de estar contigo en la 10 Radio, en Capital Radio, y muy contenta porque la verdad que tenía ganas ya de venir. Habíamos intentado varias veces poder tener entrevistas aquí en estudio, así que muy feliz de estrenar el nuevo curso político contigo. Ay, qué bueno, me encanta. Gracias. Rosa, hablaban muchos temas que importan muchísimo a las familias de Tenerife, desde el más pequeño al más grande, pero primero ponemos la actualidad, esa crisis migratoria a la que está asistiendo Canarias y en la que ayer el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, daba pues esa palmada sobre la mesa, es decir, hasta aquí hemos llegado, no vamos a hacernos cargo de un menor más, es competencia del Estado y bueno, ¿qué opina ustedes del Cabildo? Bueno, un puñetazo sobre la mesa, después de mucho tiempo esperando, después de muchas advertencias, después de pedir agua por señas, después de pedirle al gobierno de España y al de la Unión Europea que entiendan que esto no es un problema de Canarias, que es un problema de país, que esto no es una cuestión partidista ni territorial, que los menores y la crisis humanitaria que hay en todo un continente no lo pueden soportar 7 pequeñas islas, y estarnos haciendo cargo nosotros de la situación gravísima humanitaria que se viven en estos países que están tan cerca y que vienen huyendo del hambre, huyendo de la guerra, buscando oportunidades, y que no vienen a Canarias. Este no es su destino final. Ellos quieren oportunidades en toda Europa. Y la realidad es que Canarias está soportando una presión brutal. Nosotros en este momento hay más de 6.000 niños bajo la tutela del gobierno de Canarias. En Tenerife estamos también, prácticamente llegan los migrantes, entran por el Hierro, pero terminan aquí en Tenerife. Exacto. Con lo cual, bueno, pues aquí hemos tenido que habilitar varios edificios que son propiedad del Cabildo en colaboración con el gobierno de Canarias, siempre desde la colaboración administrativa y trabajando codo con el presidente. Así que entiendo perfectamente a Fernando Clavijo, que ha defendido, trabajado por Canarias, y que ha llegado un momento en el que ha echado este órdago, en que ha dicho, aquí nos plantamos. Sobre todo, Tere, porque hay que estar ahí para escuchar a las organizaciones no gubernamentales, que puede ser que no quieran hablar en los medios, pero la realidad que ellos te cuentan es que no pueden tratar dignamente, no pueden cuidar a los niños para atender las realidades que se están viviendo. 300 chiquillos en un centro, no puedes atender a aquel que ha perdido a su madre o a su padre en el barco, y que tienen que hacer el mismo duelo que un niño de cualquier lugar del mundo. Y al final lo estamos poniendo, bueno, pues darle el básico de supervivencia, que duerman y que coman. Y eso no es manera de atender, de integrar y de poder tener una sociedad sana. O sea, hay que pedirle al conjunto de España que entienda que este tema es un problema completo de país y que el conjunto del Estado tiene que dar una respuesta. Y me parece muy bien que el presidente haya dado un puñetazo sobre la mesa y diga, hasta aquí hemos llegado, a partir de ahora usted, gobierno de España, decida a otro lugar donde tenga que llevarlos, porque Canarias ya tiene más que superado las ratios de ocupación de niños tutelados bajo nuestro gobierno. ¿Y qué cree usted que pasará ahora? Porque esta mañana escuchaba yo al ministro de Políticas Territoriales, presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, de decir, bueno, recalcar que las políticas de menores eran de la comunidad autónoma, casi figuraban en el Estatuto de Autonomía y en la propia Constitución. Sí, pero pero es que la política de extranjería es una política de Estado. Y en el momento en que alguien salta a la frontera, que eso es algo que deberíamos también pensar, ¿no? Todo el mundo defiende sus fronteras, menos, y la defienden también las españolas en el Mediterráneo. Eso sí puede estar blindado. Ahí sí se llegaron a acuerdos con Frontex. Pero resulta que aquí este es el canal por el que entran, pues, la última patera al Hierro, gente de Siria, gente de todo Pakistán. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues tenemos que hablar de que, oye, tenemos que, primero, trabajar en origen. Yo no veo al gobierno de España con una política más allá del paseíto de Pedro Sánchez,
de una política real y convincente en los países emisores, en los puntos calientes, donde hay miles de cayucos esperando a salir, esperando a las calmas. Octubre y noviembre va a ser crítico en estas islas. Y Fernando Clavijo está haciendo una llamada de atención. Y me da muchísima pena que alguien que ha sido presidente del gobierno de Canarias, que ha tenido la responsabilidad de defender estas islas, ahora esté. Siempre lo estuvo, porque siempre fue un mandado. Siempre estuvo aquí de delegado del gobierno de Pedro Sánchez. Y ahora sigue ejerciendo, siendo canario, sabiendo el problema que hay, que no sea el primero en defender la situación de Canarias e intentar que su gobierno y sus compañeros ministros lo comprendan. ¿Somos una colonia? En estos efectos, desde luego, nos están tratando como tal. Sí. Bueno. Y pretenden que seamos la cárcel y el cementerio de África. Y hay que plantarse. Nada que añadir a esa afirmación. Espero que se equivoque, que no sea Es así, lo que hemos sido. ¿Cuántas miles de personas han fallecido? Muchísimas. Y tienen nombres algunos y otros son anónimos. Y aquí nadie hace nada. Y ya a mí, de verdad, me llama mucho la atención que Ángel Víctor Torres, del Partido Socialista, no sea el primero en ayudar a su tierra. El primero. Por encima incluso de Fernando Clavijo. Estando ahí sentado con Pedro Sánchez toda la semana. El primero que luchara, siendo ministro de Política Territorial, porque se entendieran que esto es una política de Estado. Y que hay que distribuir los menores. Y que hay que distribuir a las personas que vienen. Que hay que defender nuestras costas. Porque mira cómo los marroquíes sí hacen maniobras aquí al lado de Lanzarote y Fuerteventura. Uh-huh. Y todo el mundo calladito. Bueno, hace unos días una de las últimas personas que acompañaron al Hierro fue una embarcación que estaba más cerca de Mauritania que de Canarias. Y sin embargo la trajeron para acá. Para Canarias. O sea que de todo hay que hablar. Sí. Rosa, nos metemos en el de tema. Lleno en el cabildo. Sí, porque son muchas las familias, las personas que nos escuchan y dirán, ¿y qué hay de lo mío? Porque hablamos mucho de migración, pero los que estamos aquí, septiembre, vuelta al cole. Sí, una vuelta al cole que requiere de apoyo a las familias. Y como sabes, bueno, pues a lo mejor tiene que ver que una es madre, ¿verdad? Claro. Pero cuando yo llegué al Cabildo de Tenerife, lo primero que hice fue en el mes de septiembre del año pasado poner en marcha el cheque guardería, un cheque para las mujeres, porque mayoritariamente son mujeres las que se quedan en casa a cuidar de los niños y no tienen oportunidad para salir al mercado laboral porque tienen niños entre 0 y 3 años. Así que sacamos adelante para todos, madres y padres, para familias con hijos entre 0 y 3 años, un cheque guardería que no es una ayuda social, entiéndase, no es para familias vulnerables que ya tienen su apoyo. Esto era directamente a todas las familias para que pudieran solicitar este cheque guardería, que era un apoyo, un alivio, un respiro para todos los gastos que llevan las escuelas infantiles de 0 a 3 años, para que pudieran meterlos en esas guarderías, en esas escuelas infantiles y pudieran ser atendidos en los que sus padres iban a trabajar. Y bueno, una ayuda de 800 euros y estaba todo el mundo muy contento. Es un programa que además sacó adelante Efraín Medina, el consejero, en muy poco tiempo y con todo su equipo. Y este año lo mantenemos e incluso lo proyectamos mucho más para ser mucho más ágiles y mejorar las condiciones en las que se hace la entrega del cheque de guardería. Y después, fíjate que hemos incrementado de 24 a 40 millones el apoyo en educación, a becas, en programas, en todas las actividades extraescolares que también sirven mucho de alivio a las familias, en becas de inmersión lingüística, nos permiten a los chicos, ya lo has visto, ir a estudiar fuera, en Canadá, en Estados Unidos, en Irlanda, en Francia, de manera que tendremos una generación que sea bilingüe, que esté suficientemente preparada y que la verdad que para los padres es pasan mucho miedo, pero después los chiquillos lo pasan fenomenal y es una experiencia única que en su vida personal y en su vida laboral los va a marcar como estudiantes. Uno de los principales retos, digamos,
o pilares para que la familia se pueda construir, pueda seguir adelante, pueda afrontar los diferentes retos que se presenten, es el empleo. En esto también el Cabildo de Tenerife, en diferentes ruedas de prensa, en diferentes notas, ha ido dando datos de cómo va mejorando el empleo en la isla. Yo te voy a dar un dato, yo lo dije y tú me conoces cuando era candidata, que la isla estaba paralizada, estaba estancada, estaba en estado de hibernación. Y te voy a dar un dato que yo creo que es muy clarificador. Yo creo que tenemos que compararnos con una isla. No me voy a comparar con el Hierro porque no tenemos nada que ver, pero si nos comparamos con una isla capitalina como la nuestra, con un tirón económico como puede ser Tenerife, como es Gran Canaria. Fíjate que cuando nosotros llegamos al gobierno del Cabildo, al Cabildo Insular de Tenerife, la tasa de desempleo en la isla de Tenerife estaba casi en el 22% y en el caso de Gran Canaria estaba en el 15%. Es decir, teníamos 6 puntos más de paro estando en una economía similar, en una economía canaria. Habían pasado la misma pandemia que nosotros. Entonces, ¿qué estaba pasando en Tenerife para que la gente no tuviera un empleo? Fíjate que nos pusimos manos a la obra y en menos de un año hemos conseguido disminuir la tasa de desempleo, que 10 de los 10 empleos que se crean, 9 se creen en Tenerife, también porque Gran Canaria probablemente ya ha disminuido su tasa de desempleo, llegando a un desempleo estructural. Y nosotros en este año hemos creado muchísimo empleo. Se ha creado por el mercado, se ha dinamizado el mercado, no es que lo cree directamente el Cabildo, pero se dinamiza la actividad económica, el consumo, la construcción, el turismo, de manera que hemos conseguido arrancar Tenerife y en este momento es la isla que está por debajo de la media de Canarias en cuanto a desempleo. Los datos de hoy son muy buenos y sigue Tenerife liderando la creación de empleo. Así que había una clave y era el desgobierno que teníamos con el Partido Socialista y Podemos, que había paralizado la isla de Tenerife. Usted ha nombrado los datos de hoy, los adelanto. Canarias cierra agosto con casi 10.000 personas desempleadas menos que hace un año. Pues probablemente de esas 10.000, 5.000 sean en Tenerife, porque en este momento estamos creando bastante empleo. Insisto, el año pasado 9 de cada 10 empleos se creaban en Tenerife y hemos conseguido estar por debajo del 13%, que era una tasa de desempleo que no se veía desde la crisis financiera de 2008. Así que nuestra economía está tomando un vigor importante y yo creo que después de un año de gobierno hemos reactivado varios sectores que eran importantes, como es el de la obra pública, como es todo el sector industrial, como es el sector primario también, para reactivar la economía de Tenerife, porque hay algo muy importante. Si no funcionan todas y cada una de las economías insulares, Canarias tampoco funciona. Así que había que llevar a la par las economías, sobre todo de las islas capitalinas, y dar oportunidades a las islas no capitalinas. Otro pilar fundamental que la familia, o el que pretenda construir una familia, es la vivienda. Directamente el Cabildo no tiene competencia en materia de vivienda, pero indirectamente sí, y se han puesto en marcha distintas acciones. Sí, fíjate que no había ninguna política de vivienda, efectivamente, formalmente no teníamos competencia en materia de vivienda, pero pusimos en marcha 2 programas, Activa Suelo y Activa Vivienda, que han funcionado fenomenal. Voy a dar un dato, de aquí a final, desde que se puso en marcha el programa y antes de que termine el año, habremos puesto en el mercado con Activa Vivienda 300 viviendas para alquiler asequible para las familias. Probablemente la vivienda sea en este momento el problema mayor que tiene la isla. Tiene que ver con las tensiones del mercado, tiene que ver con el mercado de alquiler. Como verás, hoy he salido pidiendo, lo hicimos 4 islas, una moratoria turística para la vivienda vacacional, fundamentalmente porque ha sido una avalancha la que se nos ha venido a los cabildos una vez que se ha conocido que el gobierno iba a regularla y pues ha sido una avalancha de vivienda vacacional y esto tensiona sobre todo en los sures, donde la gente que intenta tener un trabajo y donde se crea es imposible al poder alquilar una vivienda. Fíjate que en 10 años, de 2014 a 2024, se ha incrementado un 137 el precio de la vivienda. Hemos pasado de tener
un alquiler de 400 euros a un alquiler de 1.101 euros. Y estos son datos oficiales. Por lo tanto, teníamos que hacer algo, que es sobre todo meter viviendas en el mercado. ¿Cómo es lo que hemos hecho, Tere? Hemos cogido viviendas a medio terminar, se las hemos comprado a los constructores, las hemos terminado y las ponemos en alquiler en régimen de vivienda no social, sino vivienda asequible. Y por otro lado, con Activa Suelo se tardará un poquito más, pero lo que hacemos es, sobre todo en aquellos municipios con menos de 20.000 habitantes que pueden estar sufriendo despoblación, porque en nuestra isla tenemos dos realidades, una zona superpoblada como es la zona sur y el norte, Isla Baja, que se va despoblando o se estanca, de manera que en los municipios de menos de 20.000 habitantes compramos suelo, le damos una ayuda a los ayuntamientos, lo ponen a disposición y se construyen viviendas para familias. Y de esta manera creemos que activaremos más de 700 viviendas a través del programa Activa Suelo. ¿Suficiente? No, mira, te voy a dar un dato que yo creo que es importante. En Tenerife hay 90.000 viviendas vacías. 90.000 viviendas, probablemente no todas estén disponibles para ponerlas en el mercado de alquiler o de la venta. Yo creo que es fundamental cambiar la ley de vivienda, la ley de arrendamientos urbanos que hizo el gobierno socialista con Podemos y que ha generado una enorme incertidumbre a los propietarios que no quieren alquilar en régimen normal y no de vivienda vacacional porque les generan muchísimas incertidumbres, ocupación, etcétera. Y creo que hay que meter un programa de incentivos muy potente que movilice, fíjate, yo no te digo de 90.000, con que pudiéramos poner en el mercado en 2-3 años 5.000 de esas viviendas, aliviaríamos muchísimo y conseguiríamos bajar el precio del alquiler y las tensiones del precio que tenemos en este momento en el mercado de alquiler. Rosa, esa moratoria que ustedes están instando a que se lleve a cabo sobre el alquiler vacacional... Son para las nuevas. Mira, lo que ha venido a ocurrir es lo siguiente. Cuando el gobierno de Canarias anuncia que iba a regular lo que sufrimos los cabildos, porque somos los cabildos los que mediante un proceso de comunicación previa, no es que se autorice, es que simplemente empiezan a operar y nosotros tenemos que ver que se cumplen con todos los requisitos, hubo una avalancha. Te puedo decir que más o menos desde que se anunció el decreto del gobierno, la ley del gobierno de regulación de la vivienda vacacional, en el Cabildo de Tenerife han entrado 6.000 solicitudes más. 6.000. Con lo cual, estamos hablando que Tenerife tiene el 42% de la vivienda vacacional. Gran Canaria, por ponernos, seguimos con una isla con la que podemos compararnos por población, por también la configuración de su economía, el 25%, nosotros el 42%. Y nosotros estamos hablando que Arona y Adeje copan el 32% de esas viviendas vacacionales y que no hay ni 300 viviendas que poner en alquiler convencional. Y esto tiene mucho que ver con algo que es muy importante y que nosotros estamos de acuerdo. El alquiler vacacional ha servido para tener una renta complementaria a mucha gente que tenía un sueldito o que tenía una pensión. Pero después, por otro lado, hay grandes tenedores que tienen edificios completos poniéndonos al alquiler vacacional y que distorsiona el precio de la vivienda. Entonces, el otro día hablaba, les voy a poner un ejemplo, con el capitán de la Guardia Civil que me decía, mira Rosa, yo tengo vacantes porque uno de los grandes problemas que tengo es que la gente no se puede venir a Tenerife porque el precio del alquiler se ha disparado. De manera que nosotros en el mes de julio, en una reunión de la FECAI, que es la Federación de Cabildos, donde estamos los presidentes y presidentas de Cabildo, le pedimos a la consejera, a Jessica Moreno, a la consejera del gobierno, que en lo que se pone en marcha la ley y surte efecto y se ordena y se equilibra, que por favor nos diera una moratoria de manera que toda esa avalancha de nuevas peticiones no vayan a encarecer aún más y a distorsionar más la vivienda. Porque al final la gente siente que las rentas del turismo lo que están yendo es a empeorar su calidad de vida.
Si tú no puedes alquilar, si tú no puedes comprar, si la gente siente que su propiedad no la puede poner en un alquiler convencional porque se la van a ocupar o no le van a pagar el alquiler y no los vas a poder sacar, y tienen más garantías los ocupas que el propietario, entonces tenemos el problema de la distorsión que estamos teniendo. Yo que soy mujer, tú que eres mujer, sabes que las mujeres separadas con niños no te van a alquilar una vivienda. Exacto. De entrada. Entonces tenemos el doble problema, tenemos ese problema. Hay que asegurar y garantizar a los propietarios que van a tener una renta, porque también es muy injusto que una señora o un señor que ha estado trabajando toda su vida, que quiere ese alquiler para poder pagarse un centro de mayores donde quiere irse o lo necesita estar, resulta que no le paguen y al final encima está pagando la hipoteca. Exacto. Y no le está entrando esa renta. Entonces hay que dar respuesta a muchas situaciones. Probablemente, insisto, la vivienda es el gran problema, el mayor de los problemas, junto con la inmigración, que en este momento tiene Canarias, tiene Tenerife y también tiene muchos lugares de toda España. Uh-huh. Hablamos de los niños, esa conciliación familiar que se propicia con esos cheques guardería y bueno, y con ayuda a otras formaciones, la vivienda y los mayores. Sí. Los mayores, ¿qué hacemos con los mayores? ¿Cómo los entretenemos? Ay, tenía muchas ganas de contarlo, porque sabes que el gobierno del Partido Socialista liquidó un programa que era fantástico, Ancina. 30 años de Ancina, que había servido para tener a un envejecimiento activo, para que la gente socializara. 30 años en los que el programa había evolucionado, se había aprendido mucho, había evolucionado con los propios mayores, con sus inquietudes, y se lo cargaron en plena pandemia. Echaron a la gente a la calle y bueno, nosotros lo que hemos hecho es, después de un año, porque también tengo que decir, Tere, que es muy fácil destruir y muy complicado volver a poner en marcha. Y uno de los grandes propósitos era volver a poner en marcha el programa, se llamara Ancina o se llamara como se llamara. Bueno, pues ya en julio hemos anunciado, después de un proceso participativo muy amplio, donde han podido participar miles de mayores, también organizaciones no gubernamentales, los ayuntamientos, trabajadoras sociales, viendo también algo que es muy importante con los psicólogos, que es la soledad, la soledad no deseada, y mucho miedo que se quedó en los mayores que se quedaron aislados, trabajando con el colegio de farmacéuticos. Las farmacias son un punto muy importante donde identifican que una persona está empezando a lo mejor a perder un poquito la cabeza, porque ven que a lo mejor no se ha teñido, se está descuidando. Entonces, todos esos son lugares donde, oye, captan que puede tener un problema. Pues bien, hemos puesto en marcha un programa integral que se llama, bueno, es el primer plan integral del mayor de Tenerife, que tiene un programa específico que se llama Islenior, que lo que viene es a recuperar el espíritu de Ancina. Y lo pondremos en marcha con actividades. Tengo que anunciar el turismo social, que también era muy importante, los viajes de los mayores por toda Canarias, los viajes o las rutas dentro del propio Tenerife. Todo eso se lo hemos ido recuperando y espero que en este mes ya se contraten a los trabajadores. Muchos de ellos serán, si así ellos lo desean, porque estamos en un proceso selectivo, porque tenían además, como se les echó de aquella manera, todo un proceso selectivo donde tienen prioridad aquellos monitores que eran trabajadores de Ancina, que podrán incorporarse si así lo desean. Algunos han jubilado, otros tienen nuevos empleos, pero el que lo desee ha podido presentar una propuesta a través del comité de empresa para incorporarse en el nuevo programa del Cabildo. Otro nicho de empleo. Otro nicho de empleo muy importante, porque cada vez más necesitaremos personas que cuiden a las personas mayores y además lo hagan en casa, porque una parte muy importante es, a veces cuando los mayores van a centros, se pierden un poquito. El poderlos mantener en el hogar con el apoyo domiciliario y que tengan una persona preparada que ayude a la familia, eso es fundamental. Pues Rosa, se acaba el tiempo la entrevista, bueno, con muchas ganas de seguir hablando de muchos temas. Hay algunas preguntas que han llegado de parte de los oyentes, no tenemos tiempo para hablarlas, pero como siempre, mil gracias por estar a ustedes. Con nosotros. Un honor y un placer estar con ustedes y lo repetiremos. Que sí, que no pase un año otra vez. Que no pase un año, por favor. Bueno, gracias. Un saludo para todos. Muchas gracias. La mañana de la 10 con Tere Coello.
Capital Radio.